Estábamos hablando con ustedes y sobre todo con Pablo sobre cómo es que se logra, cómo se trabajó para que se consiguiera el realismo que la película termina teniendo, ¿no? Había recién ya alguna explicación, pero hay más, ¿no? Vamos a seguir por ahí. ¿Pablo? Sí, el realismo, por ejemplo, de los actores. Yo también participé en los ensayos que se hicieron en Barcelona. Para Jota yo era el custodio y el guardián de la historia y de los personajes. Y para mí era desesperante cuando en los ensayos yo veía que no calzaban, que no llegaban al calibre exacto del personaje. Por eso si mostramos la realidad, llegamos a la verdad, y si llegamos a la verdad, llegamos a la esencia, y todo el mundo se conmueve. Entonces me desesperaba, los llamaba por teléfono a ellos, dame otro elemento porque no los termino de convencer. Yo recuerdo una vez hablando de Nando que parece una pavada, pero es de la infancia, y los dejó mudos. Era un estudio Banzai en las afueras de Barcelona, éramos un montón, 25 actores, los coaches, iluminadores, de todo. Entonces yo les dije, yo no sabía qué me faltaba contarles de Nando, y le dije, miren, cuando teníamos 12 años, Nando le pide al profesor de física que quiera hacer algo. Va adelante, nosotros sorprendiendo. Nando era el más grande, era como te dije hoy, nunca hablaba mal de nadie, pero a la vez era el más corpulento, era el más fuerte, o sea, era el que nadie se podía meter con él porque medio como vos, 1,88, o sea, va al pizarrón, un pizarrón gigante, y empieza a dibujar un motor. Nosotros teníamos 12 años, estábamos en un motor, las minucias del motor, cómo funcionan los pistones, cómo funcionan, pero era una obra de arte, Leonardo da Vinci. Entonces, nosotros los chiquilines, que era solo de varones el colegio Estela Maris en aquella época, quedamos deslumbrados. Ese era el Nando que nosotros conocíamos, pero que además tenía esa sabiduría peculiar. Yo cuando conté esto, que parece... después se dedicaría, entre otras cosas, exactamente, pero éramos niños. Periodismo de automovilismo, ¿no? Yo cuando conté eso en el estudio donde estamos haciendo los ensayos, se hizo un silencio, y entonces algunos dijeron, pero entonces es un superhombre. No entendieron nada, o sea, entienden las dificultades. Y entonces, por ejemplo, ya cuando estamos rodando, yo cada vez que me encontraba con el actor que interpretaba a Nando, no sé por qué Emiliano y Nando me salía esto, cada mañana, en aquella situación medio que muriéndonos, para mí, Pablo, COVID, nevadas, en la montaña, cada mañana le decía, Agustín Pardela se llama, mirá que vos sos el piloto. Yo no sé por qué se lo decía, yo sé que él se lo decía y me abrazaba. Yo dije, no me abraces, estamos con COVID, no me abraces. Cada vez se lo decía, ¿piloto de qué? No era piloto de avión, no era piloto de nave espacial, era como piloto de un viaje espiritual. Pero cada día, porque J me decía, tú sos el guardián y el custodio de la historia, ellos tienen que entender quiénes son, y esa es tu tarea, entre otras. Un detalle importante para seguir, a ver si tú estás de acuerdo. Hay que resaltar que la versión oficial de la película está hablada en idioma español de Uruguay, ¿no? Claro, en uruguayo. Ese es el original de esta película, ¿no? Tenía que ser en uruguayo. Incluso todo lo que quedó en porteño, porque hay muchos actores argentinos, o en cordobés, lo cambiamos acá en el Palacio Salvo, en el estudio Vivace, en los ADR, que es el rodaje, el recording adicional, o sea, el doblaje que se hace cuando hay errores. Corregimos todo para que fuera uruguayo, por lo que decía hoy, por el realismo y llegar a la verdad. Es una historia donde la carta de Nando, que para mí también es de antología de la literatura universal, la carta que le manda el arriero, segunda frase, con esos apuntes. La segunda dice, vengo de un avión que cayó en las montañas. La segunda frase, soy uruguayo. Y ya la tercera y la cuarta se refiere a los heridos, o sea, ya está pensando en los heridos. Y es el mismo Nando que al día siguiente se sube al helicóptero, o sea, los heridos, los que están allá, es parte, está en otro... Y la última frase de la carta dice, ¿dónde estamos? Es como si fuera otro cosmos, están en otro universo. ¿En qué planeta estamos? Porque en ese planeta donde está Nando, lo prioritario son los heridos, que tiene uno arriba que es Roberto y tiene 14 arriba, que son los 14 que lo están esperando. Por eso es que él se sube al helicóptero al día siguiente y se juega una vez más la vida a rescatarlos, porque está en otro plano de conciencia.
Fernando, estabas escuchando a Pablo con estos detalles. ¿Qué te suscitan? Es raro escuchar a alguien, o sea, cuando hablan de uno con cosas que yo no me he dado cuenta que las hice, ¿no? O sea, porque yo te puedo decir que yo tenía mucho miedo de subirme a ese helicóptero, ¿no? Mucho miedo, digo. Yo ya estaba agarrado al pasto, ¿no? Estaba con comida, estaba con el rescate y me dicen, bueno, ¿quién viene? Nos tienen que mostrar dónde están. Y yo digo, pero yo tengo que subirme. Y tenía mucho miedo y ahí descubrí que el coraje puede venir del miedo y es igual. El coraje que viene del miedo es coraje igual. Y por suerte pude subirme, guiarlos y rescatar a los demás. Pero en esta película, yo creo que la realidad, lo que ha hecho Pablo trabajando con ellos, es lo que hace grande esta película, lo que hace que la gente que la ve pueda meterse con nosotros allí, abrazarnos a nosotros, vivir con nosotros, estar atrapados. La realidad que dice Pablo y que ha creado Bayona, de estar 4 días atrapados con el techo aplastándonos adentro de un fuselaje frío sin saber qué es lo que pasó casi. En la oscuridad no sabías quién estaba vivo, quién estaba muerto. Ese es uno de los saludes, ¿no? En uno de los saludes, eso es lo que hace grande esta película, que la gente está ahí con nosotros. Y también mi impresión es que es muy importante cómo transmite la sensación de inmensidad del valle en medio de las montañas, ¿no? Yo recuerdo cuando... Lo minúsculo que era aquello, sí, aquel pedazo de avión con estos botijas tratando de que los vieran desde el cielo, cosa que resultaba imposible. Eso está bien mostrado. Sí, ¿no? pero son efectos visuales eso. Bueno, pero está bien mostrado. Sí, mira, te cuento cuando Bayona, cuando me lleva, para llegar hasta el set más alto, que es donde se rodó buena parte de los primeros planos, que es en Sierra Nevada. Eso, ¿no? Una parte del rodaje, esa se hizo en Sierra Nevada, no claro. En los Andes, no en los Andes, en España. Sí. Y cuando me muestra el fuselaje más alto, que estaba a 3.000 metros, es Sierra Nevada, es Europa. Y me dicen, mira cómo se parece, allá está la montaña del Monte Seller, que es lo que escalaban ellos al oeste, allá está el Sosneado, que está del otro lado, en el este, mirá el sur y el norte, la cordillera de los Andes que se va. Y dice, no, Jota, acá lo que le falta es la escala, o sea, esto es divino, pero es como una maqueta pequeñita. Entonces, y por eso lo que fueron a rodar, que ahí yo no acompañé, a los Andes, porque lo que tú ves en primer plano, esto lo cuento porque lo ha contado Bayona, si no, no lo contaría. Uh-huh. Lo que tú ves en primer plano está rodado en Sierra Nevada. Igual llevaban a los actores de Nando, de Roberto y de Numa a los Andes. Pero los fondos, que justo fue elegida en la shortlist de efectos visuales ayer para los Oscars. Ahora hablamos de eso, sí, va muy bien para los Oscars. Claro, va muy bien. Los efectos visuales es que tú siempre estás en los Andes, porque Jota fue 2 veces en los Andes, rodó infinitas veces infinitas tomas en los Andes. Entonces, el fondo tú estás en los Andes, si bien son 2 lugares. En la realidad está el primer plano tomado en Sierra Nevada, que es dentro de todo es una locura, pero es más accesible. Llegás desde una estación de esquí en unas retracks que para mí era un suicidio, unas retracks que van en los abismos de la nieve, de repente venía una ventisca y había que evacuar todo. Era una locura, pero al lado de lo que vivieron ellos no era nada. Y estos riesgos que se vivieron en el rodaje ayudaron muchísimo a generar una suerte de sociedad de la nieve entre los actores, entre los técnicos, entre el director. O sea, ellos mismos estaban sufriendo, pasando hambre, con el COVID, que esto nadie lo dice, pero yo creo que, al menos a los más veteranos, el COVID te daba esa cosa de incertidumbre absoluta. Yo no sabía si yo no me agarré COVID, que era de los 320, éramos 5 que no nos agarramos, porque nos cuidamos el doble. Yo no sé si salía de COVID, porque quedabas allá en la montaña, sos un código de barras, yo no sé qué pasaba. Yo creo que hasta eso ayudó a generar algo parecido a la sociedad que ellos, aquel infierno que describe Nando, que tú decís siempre que el infierno no es con calor, es con hielo, con nieve, con frío. Sí, el infierno podía ser un lugar cómodo comparado con lo que pasamos allí. Y creo que la película muestra la grandiosidad del lugar, lo enorme que es.
a lo largo de los años mucha gente me ha preguntado, sin saber y todo eso, ¿y por qué no se fueron antes? ¿No? ¿O por qué no salieron? Esta película te muestra que es como estar nadando en el medio del océano, pero en el medio de las montañas. ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo vas? No sabes dónde estás. No, digo lo obvio también, sin tener indumentaria adecuada, ¿no? Sí. Sí, no teníamos ni guantes. Tuvieron que inventar algo parecido a un equipamiento de montaña. Inventar. Y no llegaron, por supuesto, ¿no? Claro, esto es un trabajo en conjunto absolutamente fenomenal. O sea, cada uno de nosotros es como una cadena, ¿viste? Y cada eslabón fue importante en la salida al final, ¿no? Entonces, hubo gente que creó los anteojos para protegerte de la nieve, otros para protegerte los pies, otros para hacer la bolsa de dormir para que pudiéramos con Roberto salir al final. Y también quiero, ya que estoy, pasarle una mano a Roberto que me acompañó en esto, ¿no? El coraje que tiene que tener alguien para acompañar a un loco como yo en una aventura de vida que no había vuelta atrás. Esto era como un kamikaze, o sea, es como al kamikaze que en la guerra le cierran la carlinga de la bomba y él se va a tirar contra un portaaviones. Acá cuando arrancamos contra las montañas no había vuelta atrás. Y Roberto me dice, bueno, yo voy con vos, pero nos vamos a morir. Estaban en el límite además, ¿no? Observemos eso, estaban en el límite porque ya hacía calor, ya empezaba a descomponerse el alimento, entre comillas, con el que ustedes contaban, y además se terminaba, las dos cosas. Se terminaba el alimento y se descomponía. O sea, era... ¿En ese momento lo lograban ustedes o definitivamente quedaban todos allá, ¿no? Yo te agrego una escena de la película que vos la viste. No voy a spoilear demasiado, pero ellos, arrancan la expedición final el 12 de diciembre, son 3, Tintín, Nando y Roberto, y cuando llegan arriba, Nando, que llega primero, se da cuenta que no están donde quería, no están los Valles Verdes, sino que está, y es lo que se ve en la película, es lo que se ve lo que ellos vieron realmente, o sea, está filmado en el Monte Seller, que es el papá el nombre que le puso Nando, a los 5.000 metros de altura, al monte al que accedieron. Lo homenaje que se ve al padre. Al papá de Cerro Parrado. Lo que se ve es un infinito de montañas, tú lo ves, se ve en la película. Pero hay un hecho ahí que para Bayona, para mí, vamos a decir, que estaba tratando de adaptar esta historia, era bien interesante. Es cómo Nando convence a Roberto. Ya deciden que Tintín va a bajar, ¿cómo lo convence a morirse juntos? Porque se dice tal diálogo ese, porque es ir al infinito por las montañas, y Nando le dice, y esto está en la película, y voy a contar este pequeño detalle, que es un poquito de spoilear, pero no demasiado. Nando le dice, mirá qué belleza el paisaje. Nando le dice, Roberto le responde, qué lindo sería si no estuviéramos muertos, me acompañás, querés que me muera contigo. Y entonces Nando le dice, es como que tira un ancla al infinito, un ancla con una soga que no existe, con un ancla que no existe, un ancla al infinito, y le dice, mirá allá al fondo hay dos. Al fondo si tú ves en la película, ¿qué fondo? ¿Qué fondo? Si es el infinito. Al fondo hay dos montañitas un poquito más redondeadas. Y entonces, cuando le está diciendo, mirala en la película, Roberto no mira a donde dice Nando, lo está mirando a él. Y Nando le dice, ¿lo ves? Pero Roberto está mirándolo a él. Y dice, lo veo. Porque lo que quiso decir ahí, porque eso lo hablé muchísimo con Roberto, es lo que él vio ahí, es que había un titán que era Nando, que capaz que era como fuera de lo humano, no es ni más ni menos distinto, que tal vez con ese titán llegaba al infinito, y ese ancla y esa soga invisible existían porque él la veía. Él no la veía, dice, lo veo. Él no veía, si estaba mirándolo a Nando. Es cierto, lo que dice Pablo está spoileando, perdón, pero vaya una recomendación entonces particular. Observen esa escena, mírenla en todos sus pormenores. Fue trabajada hasta la minucia.